Bien, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva acción dentro del proyecto Innovación 37 de la Universidad de La Rioja, bajo el título Naturaleza y Conocimiento, adquisición de destrezas blandas para la vida y el mundo laboral. Esta actividad se está desarrollando online a través del canal de YouTube de la Universidad de La Rioja, por lo que ahora mismo nos están viendo también los profesores y alumnos implicados en este proyecto en las universidades de Burgos, La Rioja, Universidad Complutense de Madrid y Athlone de la República de Irlanda. Desde aquí os enviamos un saludo cordial a todos vosotros en la Universidad de Santiago y os damos las gracias por participar en este proyecto y estamos encantadas, la profesora Margarita Estevesa y yo, de compartir esta experiencia con todas vosotras. Sois todas chicas, ¿no? No. Bueno, no, ¿hay algún chico? No. Bueno, la presente actividad cuenta con el patrocinio del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Rioja y los miembros del proyecto, que somos 12, os estamos muy agradecidos a todos por llevar a cabo esta acción, ¿ok? ¿Vale? Bien, pues el proyecto, como sabéis, parte de la hipótesis de que el contacto con la naturaleza y la cultura rural es beneficioso para el estudiantado y os ayudaría a desarrollar de manera indirecta algunas destrezas blandas que necesitaréis para crecer en vuestra vida diaria y laboral. Nosotros, como profesores, pues tenemos el compromiso de ayudaros y trasladaros este conocimiento, y pretende este proyecto innovar al acercar el entorno natural acercar a vosotros a través de agricultores, apicultores, profesores, personal de administración y empresarios. Con todas las acciones previstas, como esta que estamos desarrollando ahora mismo, junto con otros instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa, los famosos cuestionarios que ya habéis rellenado, pues se pretende reconducir vuestras formas de pensar, transformar algunas de estas prácticas y desarrollar destrezas tales como la autodeterminación, la responsabilidad o el trabajo en equipo. Así que, sin más dilación, pues voy a pasar ya a presentar a nuestros invitados de hoy, que son la profesora Margarita Estevesa. Como todos vosotros sabéis, es profesora titular de Literatura Inglesa y Americana de la Universidad de Santiago, y también nos van a acompañar varios alumnos suyos o alumnas suyas que están cursando la asignatura de Romanticismo Inglés y Norteamericano dentro del grado en Lengua y Literatura Inglesas de la Universidad de Santiago Compostela. Así que muchas gracias por participar en esta actividad y dejadme ahora pues presentar un poco a vuestra profesora Margarita, que ella es muy discreta y seguro que no os ha contado todas las cosas que hace, pero hace muchas, ¿de acuerdo? Entonces, los intereses de la profesora Margarita Estevesa es la obra de ficción de mujeres escritoras contemporáneas, aunque ella hizo su tesis sobre James Joyce. De hecho, es autora de El problema de la caracterización en la obra de James Joyce, El artista y sus personajes, y es coautora junto con Anne McCarthy de A Pilgrimage from Belfast to Santiago de Compostela, y ha coeditado, entre otras obras, el volumen de Silver Power, Olive Trees y Reading Joyce in Spain, nuevas perspectivas críticas sobre la literatura irlandesa. También es autora de The Scallop of St. James, An Old Pilgrim's Hoard, y también es autora de Ireland in the Coming Time. Margarita ha publicado ensayos en los que estudia el tema de la inmigración en la ficción irlandesa, y también ha abordado novelas contemporáneas inglesas desde una perspectiva transcultural. No me puedo olvidar tampoco de que recientemente ha coeditado, junto con la profesora María Jesús Lorenzo Modia, el volumen The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring, y también junto a la profesora Manuela Palacios González y Noemí Pereira Ares, el volumen especial 15.2 de la revista científica Estudios Irlandeses, titulado Ecofictions, The Animal Trope and Our Studies.
Estos últimos volúmenes se entroncan directamente con el proyecto de innovación docente que hoy nos ocupa y quería mencionar, ya para finalizar, que Margarita Estevez es secretaria de la Sociedad Española James Joyce, editora de la revista académica Peterson Joyce, secretaria de AEDEI, que es la Asociación Española de Estudios Irlandeses. Así que bienvenida, Margarita, y ahora me gustaría dejar de compartir esta pantalla y presentar pues, a nuestros invitados de hoy, que, bueno, que básicamente me gustaría que se presentaran ellos mismos. Y daros las gracias por querer participar de manera activa en esta entrevista. Bueno, un poco va a ser una sesión bastante informal de las experiencias que habéis tenido a lo largo de estos meses dentro de este proyecto de Innovación Docente 37. ¿Os queréis presentar, por favor? Sí, mira, Melania, en primer lugar, ¿nos oyes bien? Sí. Sí, perfectamente. Pues queríamos darte las gracias. En realidad participa toda la clase, 3 alumnas se van a presentar enseguida. Queríamos daros las gracias a la Universidad de La Rioja por, bueno, pues por esta oportunidad para participar en el proyecto. Un proyecto en el que, como veréis, pues encaja perfectamente lo que ya veníamos haciendo en esta asignatura y entonces también es una oportunidad para darlo a conocer. Entonces, en primer lugar, Alessandra. Me llamo Alessandra y soy alumna de Lengua y Literatura Inglesas en Santiago de Compostela y estoy estudiando en cuarto de carrera. Genial. Yo soy Irene Lems y también con mi compañera pues estoy en Lengua Inglesas y estoy en Cultura del Romanticismo con Margarita. Y yo soy Judith Godillo, como ellas también soy una de cuarto de Lengua y Literatura Inglesas. Muy bien. Pues fenomenal, la verdad que fenomenal que estéis aquí. Y bueno, pues yo tengo una serie de preguntas, pero bueno, si queréis saliros del guión o comentar otros aspectos también podéis. Yo voy a hacer un poco de una guía para que... quería que me comentarais cómo fue vuestro primer contacto con el proyecto, qué pensasteis cuando Margarita os habló de él y bueno, pues qué pensasteis y cuál fue vuestro interés pues, en querer participar en el mismo, ¿no? ¿Cómo surgió todo? Bueno, yo en primer lugar quería decir que me pareció muy interesante ya el mero hecho de hacer algo diferente y nuevo, que creo que genera muchísimo más interés en la asignatura y en la docencia por parte del alumnado. Así que, bueno, a mí me parece muy interesante también que tuviera que ver con que estuviera relacionado con la naturaleza, también por la gran representación de la naturaleza y la importancia que le dan los autores románticos que hemos estudiado en esta asignatura. Así que me parece muy interesante y muy vinculado a lo que estamos estudiando. Muy bien, ¿y las otras dos compañeras tuyas? ¿Cuál creían que era la relevancia del proyecto? Yo concuerdo con mi compañera y creo que el hecho de hacer un proyecto tan innovativo y de intentar darle vuelta a la docencia es realmente interesante y muy importante porque ayuda a no solo a establecer otras formas, sino también nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestras competencias a la hora del futuro que está aquí ya cercano a las puertas. Muy bien, dime. No, si quieres aportar algo de cuál fue tu interés en el proyecto, por qué lo consideraste relevante o no. Me pareció muy interesante porque desde hace muchos años se nos ha enseñado el romanticismo desde una perspectiva más teórica y con unos ciertos mitos que en esta clase hemos pues comprobado que no son verdad. Y también nos ha ayudado a comprender mejor la perspectiva de algunos autores al intentar comprender qué venían a decir con los poemas y aplicarlo un poco a nuestras experiencias y nuestra vida diaria.
Fenomenal, muy bien. Y Margarita, ¿quieres aportar tú algo? No, que únicamente decir que la verdad es que desde el primer momento lo acogieron, yo creo que con entusiasmo y dentro, como verás a lo largo de la entrevista, dentro de lo razonable, es decir, la naturaleza probablemente no sea la solución a todos nuestros problemas, pero sí que tenemos que repensar un poco nuestra forma de estar en el mundo y de relacionarnos con los espacios. Y que, bueno, en una clase de romanticismo inglés y norteamericano, pues se pueden hacer cosas nuevas que sean aplicables a nuestra vida, básicamente. Y el proyecto nos ofreció esa posibilidad de llevarlo un poquito más lejos, quizá, lo que ya teníamos pensado hacer. Muy bien. Margarita, ¿me puedes decir cómo has abordado el proyecto en cuanto a la metodología y cómo vosotros, las alumnas, habéis percibido esta metodología? Margarita, cuéntanos. Bueno, partiendo del título de la asignatura, que es una asignatura que compara, que estudia puntos de confluencia y también diferencias entre el romanticismo en Inglaterra, en las Islas Británicas y en Norteamérica, obviamente nuestra aproximación es transnacional, o yo casi diría transcultural, ¿no? Y entonces, pues también vemos esos conflictos, pseudoconflictos culturales en autores como Irving y Emerson, ¿no? Es decir, cómo veían la madre patria de la que acababan de independizarse y al revés, ¿no? Es decir, esa ansiedad de la influencia que podríamos decir que se detecta en el romanticismo. Entonces, digamos que la primera aproximación es transnacionalista o transculturalista, que es interdisciplinar, porque como nuestros alumnos, y lo hemos comentado muchas veces, tienen ya otras asignaturas de literatura, incluso desde el instituto han estudiado el romanticismo, pues ¿qué es lo que hacemos nosotros? No nos limitamos ni muchísimo menos a seguir analizando poemas, sino que hemos visto mucha pintura, muchos cuadros, y ahí he de decir que, es decir, una aproximación, una metodología interdisciplinar, también ensayos de Irving, de Emerson, cómo veían Inglaterra, la madre patria y al revés. ¿Qué he de decir? Que me sorprendió muchísimo y creo que ellos también se sorprendieron así su capacidad para analizar, por ejemplo, manifestaciones pictóricas con el background que tienen sobre el romanticismo. Yo les decía, ¿veis cómo sois críticos culturales? Más que, es decir, aquí no solo se aprende literatura, se desarrollan unas competencias que los convierten en expertos en el ámbito anglosajón, pero tienen que ser capaces de aplicar una serie de ideas, una serie de temas, una serie de técnicas a distintas manifestaciones artísticas. Y en ese sentido he de decir que probablemente haya sido una de las promociones que mejor ha analizado la dimensión pictórica que le hemos dado. Y después, siempre, como intentamos desmontar algunos de los mitos relacionados con el romanticismo, pues hemos visto distintas representaciones de la naturaleza, intentando luego aplicarlas a nuestra vida. Es decir, la naturaleza no es vista por los románticos simplemente como un paisaje bonito, sino como un ser vivo, un ser sintiente, con el que se pueden establecer otras comunidades de vida. Y eso lo hemos aplicado a nuestra vida como gallegos, a los textos literarios y pictóricos y también en nuestra sesión al aire libre, de la que luego os comentarán. Y finalmente, la perspectiva de género. No se trata solo de los grandes pintores masculinos o escritores masculinos, sino que pues hemos hablado de Dorothy Wordsworth, por ejemplo, que es la gran olvidada, de Margaret Fuller al llegar al trascendentalismo, que es la fundadora en realidad del trascendentalismo, y aunque Emerson y Thoreau. Es decir, que también hemos intentado aplicar la perspectiva de género como última metodología. Fenomenal, o sea que habéis trabajado un montón, por lo que estoy viendo, pero aprovechado también. Bueno, ya básicamente nos has comentado cómo has estructurado el material y un poco el corpus de análisis con el que has trabajado. Margarita, no sé si quieres comentar algo más o pasamos ya igual a los principales objetivos que te marcaste, dime.
Pues los principales objetivos eran demostrarles la necesidad de abordar este tema desde un punto de vista transnacional. No se trataba primero de mirar el romanticismo en Inglaterra y después estudiarlo en Norteamérica, sino estar estableciendo continuamente conexiones, saltando, digamos, atravesando el mar continuamente. En segundo lugar, obviamente, demostrarles que un crítico cultural, un especialista en el contexto anglosajón, ha de ser capaz de estudiar, analizar e interpretar distintas manifestaciones artísticas, la interdisciplinaridad. Y en tercer lugar, pues sí que nos hemos enfocado mucho, a raíz también de proyectos en los que estoy, pues en la representación de la naturaleza, en la ética del cuidado, en cómo el romanticismo va mucho más allá que una mera cuestión estética, analizando pinturas, analizando textos. Y sencillamente demostrarles que ellos mismos son capaces de aplicar todos sus conocimientos a la hora del análisis de la literatura, de la cultura y también de la vida real. Pues a ver, contadme vosotras, chicas, cómo habéis percibido esta metodología, este corpus, estos objetivos, el material ¿cuál es vuestra visión de todas estas cuestiones que ha comentado también Margarita? Yo considero que la interrelación entre diferentes disciplinas nos abre bastante los ojos a saber que lo que se da en el aula no tiene por qué quedar reducido a ellas, sino que lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, a ir a un museo y entender más allá de lo que se ve a simple vista en un cuadro, gracias a compararlo con la literatura, ver la representación de la naturaleza en diferentes ámbitos y espacios. Entonces, pues creo que nos ayuda bastante con eso. A mí me gustaría destacar el hecho de que las clases fueran más como un debate, conversación con las profesoras y entre las ideas que teníamos todos, lo cual lo hace mucho más interesante que simplemente pues, dar características y luego leer un texto, sino que también lo podíamos relacionar con manifestaciones culturales actuales, como canciones, películas, de tal manera que veíamos el legado que dejaba el romanticismo a lo largo de la historia y que a día de hoy pues, sigue estando. Muy bien. Yo concuerdo con mis compañeras y tengo que añadir que el hecho de utilizar esa metodología por parte de las profesoras, en especial por parte de Margarita, creo que nos ha ayudado también a ver nuestra capacidad individual como futuros críticos o críticos a la hora de interpretar en algo que a priori no pensábamos que estaba relacionado con el romanticismo y extraer alguna que otra característica que podemos ver pues, en autores románticos per se. Y me sorprendió muchísimo la capacidad que teníamos todos de saber relacionar poemas que llevamos viendo durante toda la carrera y verlos en una pintura. Y me gustó que Margarita intentase aplicar ese paralelismo. Fenomenal, qué bien. Pues me alegro un montón. Margarita, ¿estás satisfecha con el desarrollo del proyecto y los resultados? Sí, lo estábamos comentando antes. Quizás nos quedó la espinita de que, a ver, estamos en Galicia y el tiempo, ahora hace un calor terrible, ¿no? Pero el tiempo no nos ayudó porque la sesión al aire libre yo creo que se nos quedó corta. Corta de contenido, corta de tiempo. ¿Y qué fue lo que hice? Fui esperando a que hiciera buen tiempo, porque es que sacarnos aquí fuera, sabéis que suele haber viento y todo eso, me daba hasta penita. Entonces, quizá eso, yo diría que igual eso nada más. Y luego, satisfecha. Ya digo, es una promoción muy espontánea y me gustó que más participativa. Esto es a fin de cuentas una optativa, ¿sabéis? Y creo que la han aprovechado muy bien. Y sobre todo la aplicabilidad, es decir, cómo luego reflexionamos
Pues, por ejemplo, tuvimos muchas reflexiones sobre la naturaleza, ¿no? Como decía Irene y Judith, pero después nosotros también teníamos que pensar en que somos gallegos, aquí la naturaleza no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces reflexionamos mucho sobre qué significa la naturaleza para los gallegos, que es todo como mucho más complicado, al igual que para los irlandeses, fuente de economía también, ¿no? Cuando estudiamos el concepto de sublime, pues también miedo, que nos da muchas veces, ya te digo, es incluso para sacarlos fuera, entonces nos hubiera gustado, pero bueno, la repetimos, bueno, ya no puede ser el año que viene, pero sí lo de salir la sesión al aire libre, pues que durara 2 horas en lugar de una, dotarla de más contenido, quizás. Ajá. Contadme vosotras, chicas, cómo fue esa sesión al aire libre, si habíais tenido alguna similar antes, ¿qué cambios notasteis de recibir instrucción en un entorno natural en contraposición al aula donde soléis recibir la docencia? Bueno, pues os lanzo una serie de preguntas y vosotras habláis de lo que os parezca, ¿no? ¿Qué tal fue la sesión? Si habéis tenido alguna similar, si tendríais más clases así en el entorno natural y además clases sobre la naturaleza, ¿no? Sobre la relevancia de la naturaleza. Contadme, a ver, ¿cómo fue esa experiencia? En mi caso no había tenido nunca nada antes similar y me parece muy interesante porque creo que realmente cuando estás estudiando la naturaleza y el romanticismo y la relación que tienen, pues es muy importante realmente estar en un ámbito natural para pues llegar a conocer mejor lo que estás estudiando y lo que querían llegar a expresar pues, los artistas o los poetas. Y además creo que nos hizo muy conscientes sobre la relación que tenemos los humanos con la naturaleza y cómo ciertas cosas se podrían haber hecho mejor, se podrían haber evitado. O, por ejemplo, hablábamos con Margarita que nos comentaba que los patos que están en el estanque han sido traídos aquí a propósito. Y el estanque es artificial realmente, o sea que la naturaleza de aquella manera. Entonces todo esto pues, nos hace reflexionar sobre el impacto, la intervención, si es positiva o no, del humano en la naturaleza, del intento de integración, etc. Muy bien. Tampoco tuve ninguna sesión parecida y concuerdo con mi compañera y además es el hecho de que estamos, por ejemplo, vemos en Emerson cómo él dice que hay que ir a la naturaleza y ayudarnos de la naturaleza para mejorar y que básicamente la naturaleza es la clave y lo estamos estudiando en 4 paredes de cemento. Y entonces el hecho de llevar la clase afuera y de tener esa conversación fuera y poder ver in situ lo que estamos estudiando y lo que llevamos estudiando durante años me parece realmente gratificante y además a mayores te sirve para, bueno, a mí personalmente me ha servido para ver la intervención humana en ese espacio que se crea para el ser humano, no se crea para el animal y para que, en este caso, los patos estén tranquilos y disfrutando, se crea para nosotros. Y entonces, Margarita nos ayudó a ver esa intervención y cómo a priori vemos que algo que nos parece idílico y precioso no lo es tanto. Yo tampoco tuve jamás una sesión al aire libre y me gustaría destacar 2 cosas. La primera es que nos fijamos en cómo la mayor parte de la gente que pasa por la zona se centra únicamente en el estanque, en los patos y ignoran completamente el río, que sería en realidad la naturaleza que pues estaba ahí. Y también hablamos sobre la contaminación acústica y hay un parque de niños al lado que podría molestar a los patos y los patos a los niños. Y también... No te preocupes, se te ha ido la... Escucha, que os voy a hacer alguna pregunta más y luego te acuerdas de lo que querías decir, lo comentas. Vale. Quería preguntaros qué aspectos positivos
encontrasteis, cómo sentisteis, si el hecho de estar en la naturaleza, perdonad, si el hecho de estar en la naturaleza, pues, no sé, hizo que hablarais más entre vosotros, que socializarais más, que tuvierais otras ideas, que igual en un espacio más cerrado, o sea, como algo más creativos, o si era una sensación muy agradable, más como un estado de humor y un estado de ánimo pues más relajado, más positivo. O qué cambios en vosotros, en vuestras emociones, en vuestras actitudes y en vuestros... porque indudablemente ya he visto que habéis tenido un cambio de ideas, de valores muy importante por esta asignatura, ¿no? Pero quiero que me digáis cómo sentisteis durante esa hora, que a ver si el año que viene lo podéis volver a hacer, porque nuestra idea es continuar con el proyecto, es... ¿cómo sentisteis vosotros y entre vosotros? Pues a mí me recordó un poco a las experiencias de unas amigas que estaban en el campo de la biología y que muchas veces pues salían a observar animales o a hacer proyectos al aire libre y nosotros nunca hacíamos nada parecido, a pesar de que también pues tratábamos temas como la naturaleza. Entonces me recordó bastante a eso. Y luego también yo diría que fue pues, una experiencia relajante porque hacía un buen día y la verdad es que no había tampoco muchas personas, estábamos solo nosotros, entonces pues fue una sesión un tanto informal y desestresante. Y sobre todo yo creo que con la pandemia y haber estado encerrados durante bastantes meses y haber estado pues, haciendo constantemente cosas para clase, el poder salir un poco, cada vez lo valoramos más. Yo estoy totalmente de acuerdo con Judith porque creo que es necesario darle más prioridad al estar fuera, salir, estar en contacto con la naturaleza. Y creo que también ayuda al estado de ánimo y al rendimiento, sobre todo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Creo que se debería implementar más esas salidas y ya no solo en asignaturas como esta, sino intentar extrapolarlo a otras asignaturas y ver los beneficios que tienen de cara al aprendizaje. Muy bien, pues me alegro un montón. Quería preguntaros acerca del cuestionario psicosocial que forma parte de los instrumentos de control del proyecto y que teníais que rellenar al principio y al final del cuatrimestre. Quería saber si ese cuestionario psicosocial os hizo reflexionar sobre cuestiones que igual dais por sentado o no os habéis parado a pensar. ¿Y qué cambios habéis notado en esos ítems sobre los que os pregunta, lo que aparecen en el cuestionario psicosocial? Si habéis ido notando ciertos cambios en vuestra forma de ver, pues en vuestros valores. Bueno, ¿qué cambios habéis notado en vuestros valores, conductas, prácticas diarias o modos de actuar? Decidme. A ver, el cuestionario, desde mi punto de vista, intenta analizar muy bien e intenta contrastar el inicio y cómo nos sentimos nosotros después. Sí que creo que hay que tener en cuenta que nosotros, bueno, hablo por mí, y al ser gallegos tenemos una visión de la naturaleza que igual una persona de otra comunidad no tiene. Y entonces nosotros no vemos, yo no veo la naturaleza como un medio idílico, maravilloso, al que te vas a relajar, realmente también, pero para mí la naturaleza también es fuente de comida, es fuente de alimentos, es fuente de dinero y es un recurso más. Entonces no creo que se refleje ese aspecto en el cuestionario. Sí que se tiene en cuenta más la naturaleza como terapia, por decirlo así, y no tanto la naturaleza como fuente de ingreso, como... Sí, bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo
y lo único que añadiría sería que igual en vez de tantas preguntas hubiera sugerido algún tipo de actividad que nos hubiera hecho pues, participar de forma más activa, en vez de tan quizás pasiva y de reflexión, que también está muy bien, pero quizás hacer una combinación entre ambas opciones pues sería también interesante. Genial, pues muchas gracias por estas aportaciones. Comentadme todo lo que veáis. Sí. Sí, sabes que comentamos mucho sobre el cuestionario, Melania. Una vez que lo habíamos hecho todos, la primera parte, ¿no? Porque está pendiente ahora la segunda, que lo haremos a lo largo de esta semana. Lo que comentamos todos es que a lo mejor al hacerlo, pues como decían Alessandra, que nos dimos cuenta, y a lo mejor con dolor, de que vivimos en una sociedad en la que tenemos tantas prisas, tantos problemas, que la naturaleza no es suficiente hoy por hoy pues para conseguir calmarnos, relajarnos y todo eso. Es decir, que hemos llegado a tal extremo de asumir, de incorporar a nuestras vidas el estrés, las prisas, el consumismo, los problemas, los disgustos y más en estos 2 últimos años, ¿sabes? Que es difícil aislarse, encontrar un refugio de todo esto que a fin de cuentas nos presiona, ¿sabes? Eso no quita para que, como decíamos, oye, pero intentémoslo al menos, buscar, es decir, nosotros hemos visto la artificialidad de la naturaleza que nos rodea aquí, pero también hemos reconocido, pero contribuyen a que Santiago tenga su pulmón, a que haya poca contaminación, todos estos espacios verdes, por muy artificiales y creados que sean, etcétera. Es decir, que somos gallegos y que a lo mejor somos muy realistas, ¿sabes?, en ese sentido. Pero la ventaja es, sabemos detectar el momento complicado en el que estamos y que probablemente hay que dar pasos, utilizar estas destrezas blandas que nos ha enseñado el proyecto, pues para intentar mejorar también psicológicamente nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Pues anoto todas esas cuestiones del cuestionario en las que se trataba de ver pues, si habíais visto cambios en vuestras actitudes, valores, prácticas diarias. No sé si queréis comentar algo más o avanzamos en otras cuestiones del proyecto. Pues quería preguntaros acerca de esas destrezas blandas que en el proyecto creemos que son fundamentales para la vida y para el mundo laboral. Y en este sentido quería saber un poco qué os pareció el primer seminario permanente sobre sostenibilidad y empleabilidad que celebramos hace unas semanas y que pudisteis seguir online a través del canal de YouTube de la Universidad de La Rioja. ¿Qué os pareció? ¿Qué os aportó? Acerca de estas destrezas blandas para la vida y el mundo laboral. Contadme, ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué os pareció? Nos pareció muy interesante, aunque es verdad que aún todos no han podido ni hemos podido terminar todas las charlas por tener que estudiar para los exámenes finales, pero sí que hemos podido ver, nos ha parecido muy interesante. La primera charla, por ejemplo, trataba con perspectiva de género, pues las sociedades, digamos el comienzo del ser humano y el cómo en los libros de historia siempre se nos ha enseñado la perspectiva del hombre y la función del hombre y dejando totalmente relegado el papel de la mujer y las cosas que realmente hacían. Y también encontramos muy interesante el hecho de que utilizar las sociedades actuales para comprobar cómo probablemente el ser humano vivía y se comportaba en sociedad hace muchísimo tiempo. Después también había una charla que trataba sobre el consumo de alimentos y las energías renovables y cómo
pues actualmente se están intentando proponer soluciones, pero tienen que pensar a largo plazo. Entonces es también una reflexión sobre pues, eso, el consumo y el cómo pues, podríamos intentar ayudar a la naturaleza. La charla sobre las abejas también fue interesante porque creaba como lazos entre el ser humano y la vida de las abejas, que puede parecer muy sencilla, pero la verdad es que su sistema de organización es impresionante. Son animales increíbles. Y la última charla también como que nos aportó bastante a la hora de pensar en cuanto vayamos a trabajar y como la perspectiva que tenemos sobre nosotros. Es decir, tenemos que confiar en nosotros mismos y intentar encontrar pues, momentos de paz en medio de pues, una sociedad que está tan tecnologizada y en la que se requiere, pues yo quiero esto y lo quiero ahora y las consecuencias que supone, tanto a nivel personal como global. Caray, pues fenomenal, me alegro un montón que fuera tan interesante y tan fructífera. ¿Queréis comentar? Muchísimas gracias por esta descripción tan detallada del seminario. ¿Queréis comentar algo vosotras dos también? ¿O Margarita también? No, lo que quería decir es que una de las cosas que más hemos apreciado del proyecto es la organización, Melania, en el sentido de que aquí no hay presiones. Por ejemplo, ellos saben que tienen que ver ese seminario, pero pueden ir viéndolo en sus ratos libres, porque es la forma realmente. Fíjate que toda la clase se ha apuntado al proyecto, pero era voluntario, lógicamente, es decir, yo lo proponía como docente, pero podían haberse apuntado 2, 3 personas, pues se apuntó toda la clase. Los tiempos, me parece que han estado medidos, porque si no, lo que estaríamos haciendo es contribuyendo a aquello con lo que se supone que queremos luchar, contra el estrés, contra las prisas, los agobios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, que puedan ver el seminario cuando puedan. Yo estoy de acuerdo con ellos. Hoy hemos hablado de que las que más nos han gustado, obviamente las otras sobre la naturaleza, la importancia del suelo, las abejas, etcétera. Claro, somos gallegos, entonces eso nos suena muy familiar, pero nos resultó muy innovador lo que hizo Amor Barros, nos pareció fascinante, porque es verdad, viendo las imágenes, pues sí, las mujeres nunca solían salir, o la idea de la cooperación y lo necesaria que es para la evolución del ser humano, que solo eso garantiza el éxito. Y luego nos gustó mucho la descripción que hizo el último ponente sobre la sociedad actual y los valores que la asocia a la resiliencia, pues nos parecen fundamentales, por lo menos para intentar tener algunas garantías de éxito. Sí, también en el mundo laboral, ¿sabes? Porque se tienden a proyectar estas imágenes negativas. Entonces, cuando él nos hablaba de la autoconfianza que es necesaria, pues eso es sano. Entonces, me pareció muy bien y me gustó mucho, la verdad. Y además me pareció como un mensaje muy bonito para dejar a los alumnos. Claro, es que ese es el mensaje positivo. Pues me alegro un montón. Bueno, ya sabéis que nos haremos los correspondientes certificados de participación, tanto en el proyecto como en el seminario, como en este momento que estáis ahora participando, porque son importantes estas cuestiones también para vosotras. Es vuestro tiempo y es muy valioso. Es verdad que es para vuestra formación, pero sobre todo es para vuestra reflexión crítica y, bueno, pues si con el proyecto hemos conseguido entre todos que se produzca esa reflexión y esos cambios de valores, de conductas, de prácticas diarias, de modos de actuar y pues ya con eso ya estamos muy satisfechos. ¿Qué destrezas blandas creéis que habéis desarrollado más o habéis desarrollado a partir del proyecto, junto con todas las acciones, los cuestionarios, el seminario? ¿Qué destrezas blandas creéis que habéis podido desarrollar más y que creéis que os puedan ser de utilidad en vuestra vida diaria y laboral en el futuro?
Yo personalmente me gustó mucho el énfasis que se puso en tratar de desconectar con ayuda de la naturaleza y generar espacios en los que puedas olvidarte un poco del estrés, porque creo que es totalmente esencial para poder rendir de manera correcta. Y eso que, como dijo antes Margarita, en el mundo en el que vivimos es muy difícil hoy en día poder llegar a ese punto de desconexión o de apreciación de un espacio natural, porque siempre estás pensando en lo que tienes que hacer después. Entonces, pues creo que es muy importante tener en cuenta que hay que buscar esos momentos. ¿Queréis comentar algo más, vosotras? No, yo estoy totalmente de acuerdo con Irene. Creo que el hecho de intentar cambiarnos esa visión de, como decía antes, yo tengo esa visión de naturaleza como aporte económico, y el hecho de este seminario que se centre en naturaleza como vía de escape y liberación y para relajarte y para conectar y tener un momento de paz, creo que ha sido interesante. Y tu última compañera, ¿os tenéis que marchar ya? No. Bueno, tenemos unos minutos. Vamos a, nada, os hago una pregunta más y ya concluimos para que no lleguéis tarde a clase, ¿vale? Quería a la compañera que no ha comentado nada, ¿qué papel crees que ha jugado el proyecto de innovación docente para, en tu caso, para valorar más ciertas destrezas o para desarrollarlas? ¿Qué es lo que crees que a ti te ha cambiado más, si es que te ha cambiado? Creo que me ha ayudado más a fijarme en el tratamiento de la naturaleza a la hora de tanto verlo en películas, en conversaciones, como en literatura. Y también creo que me puede servir bastante a la hora de realizar trabajos posteriores, como pues, el TFG, podría incluso relacionarlo en algunos casos con algunas de las cuestiones que hemos tratado aquí. Entonces eso, a fin de cuentas, pues, enriquece mucho el conocimiento que llegas a obtener a lo largo de la carrera. Es como un gran complemento con las otras cosas que hemos ido viendo con otras asignaturas. Vale. Bueno, pues yo quería daros las gracias por vuestras magníficas intervenciones. Creo que tienes unos estudiantes buenísimos, ¿eh? Muchas gracias a los que estáis oyendo, que seguro que igual os hubiera apetecido aportar alguna idea. La cuestión es que por cuestiones técnicas también es poco, pues lo hemos tenido que hacer así, de esta manera, pero yo creo que ha salido muy bien y yo, Margarita y yo, y el resto de miembros del equipo, 10 más, os estamos muy agradecidos por estas intervenciones. La verdad que la sesión ha sido una delicia. Y nada, que a estudiar y que seguro que vais a sacar unas notas fantásticas y bueno, pues que estamos en contacto, ¿vale? Y nada, pues que tengáis buen día y muchas gracias de nuevo. Gracias. Adiós, adiós, adiós.